Bueno, ya estamos en vivo. Perfecto, ya estamos en vivo en YouTube también, así que bienvenidos a todos. Gracias por participar de esta nueva charla del Colegio Profesional Inmobiliario. Vamos a esperar un minutito que vayan ingresando todos y así damos comienzo a la charla. Gracias. Bueno, bien. Siguen ingresando, bienvenidos, gracias por participar. Muy buenas tardes. En un minutito ya vamos a comenzar la charla. Aguardamos un minutito más, Alfredo, si te parece, un segundito más y ya te hago la presentación. Todavía están ingresando. Muy puntuales, gracias. Agustín, ¿recibiste el host? Siguen ingresando, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, gracias por tus saludos. Hola Adriana, gracias por participar. Hola Nora, buenas tardes, gracias por participar. Muy bien. Ana María también. Bueno, entonces ya vamos a iniciar. Vamos iniciando. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ya también estamos transmitiendo en vivo. Además de los espectadores que están aquí en Zoom, también lo pueden estar viendo la charla en vivo por YouTube. Bueno, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional Inmobiliario, y en nombre del colegio les doy la bienvenida a todos a esta charla de tasaciones, que hoy tenemos el honor de el disertante, el arquitecto Alfredo Bollón, que nos va a dar todas las tips y capacitar sobre el tema. Así que muchas gracias, Alfredo, y te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias Claudia, gracias a todos. El título de la charla
no me corresponde, y ha sido muy, diría, grandilocuente, sin perjuicio de que estoy convencido de que nuestra actividad profesional requiere de excelencia en todos los órdenes, y en el orden tasador también, que es la tasación, el inicio de nuestra relación con uno de los clientes, que es el vendedor, porque en nuestra actividad tenemos dos clientes, vendedores, compradores, locadores, locatarios, siempre hay dos partes que estamos uniendo y tenemos que proceder con ecuanimidad en beneficio de todas las partes. Esto es algo que debemos asumir si nos jactamos de la excelencia profesional que pretendemos. Vamos a arrancar esta charla igual que lo hicimos la vez pasada, cuando charlamos ya no hace un tiempo, no recuerdo cuántos, pero con este tema, que es el de la tasación de lotes de terreno y la necesidad de lotes de terreno urbanos desarrollables. Perdón, discúlpenme, pero llegó Mercado Libre, dije que no y tengo que decir que sí. Discúlpenme. Pero vamos a disculpar al arquitecto. Justo se tuvo que ver, pero ya volverá. 8:35, 4:06. Hasta luego. Discúlpenme, pero las ventas y compras virtuales, estoy en la oficina, he quedado solo y me obligaron a esta interrupción. Reitero 1000 disculpas. No hay problema, te esperamos. Igualmente siguen ingresando espectadores. Gracias, Alfredo. Por favor, decía que la excelencia profesional requiere de la incorporación de conocimientos y el perfeccionamiento permanente. Y arrancamos con esto porque vamos a ver las diferentes tipologías inmobiliarias con las segundas diapositivas, digo bien, y entre las diferentes tipologías inmobiliarias veremos la adecuación de métodos de tasación que hacen al nuestro profesionalismo. Nosotros, los inmobiliarios, solemos especializarnos, concentrar nuestra actividad o bien en determinadas zonas, y nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestros pueblos, o especializarnos en tipologías inmobiliarias, tasadores rurales, especialistas en inmuebles comerciales y oficinas y galpones industriales, y en fin, todo eso requiere de conocimientos previos que son metodologías adecuadas para la evaluación de cada una de las tipologías. Hicimos alguna vez parangones con otras actividades, por ejemplo, con la medicina, salvando las distancias, y lo vamos a exponer en la segunda parte de esta charla. Y por supuesto todos sabemos de qué trata un médico clínico que entiende del cuerpo humano en general, en su integridad, pero cuando se complica alguna dolencia, y bueno, requiere la intervención de un especialista, y salvando las abismales distancias que hay entre una actividad profesional de grado y de excelencia también como la medicina con la nuestra, que es bastante más sencilla, pero también requiere de mucho respeto e información, ocurre lo mismo. En general conocemos todas las tipologías, en particular nos especializamos o en zonas o en tipo de bienes. Con estas diapositivas quiero recalcar la importancia de un método en particular que denominamos residual estático, método inverso, y que es adecuado para la evaluación de lotes de terreno desarrollables, los lotes
apetecibles de nuestra ciudad y de las grandes ciudades a los desarrolladores, constructores, que requieren del estudio de factibilidad, de la capacidad de edificación de cada una de las parcelas. Y esto no significa que tengamos que conocer a fondo los códigos de planeamiento o el código urbanístico vigente en la ciudad de Buenos Aires. Muchas veces, muchos inmobiliarios encomiendan el estudio de factibilidad a especialistas en el tema, pero sí tiene que entender el inmobiliario en qué consiste ese estudio de factibilidad, y por eso hago hincapié en en este tema y en este método que vamos a desarrollar con ustedes. Es muy sencillo entender esto de que la mayor capacidad de edificación, a mayor factibilidad, la mayor cantidad de metros cuadrados de obra nueva, implica mayor valor potencial, o viceversa, menor cantidad, menor valor, menor precio potencial. Entonces, el primer problema a resolver cuando nos enfrentamos frente a un lote de terreno desarrollable, que ya no podemos evaluar por metro cuadrado como antiguamente, cuando todo era mucho más parejo en nuestra ciudad y el resto de las ciudades, requiere de estos conceptos. Y hacemos aquí una analogía entre el suelo urbano y el suelo rural. ¿Por qué? Porque el suelo rural también tiene más o menos potencialidad. De 1 hectárea de campo somos conscientes que se pueden obtener más o menos kilos de carne o más o menos toneladas de grano, según sea la calidad de la tierra, del suelo, y entonces entendemos rápidamente que a mayor cantidad de kilos de carne o a mayor tonelaje de granos, la hectárea tiene que tener mejor valor. Bueno, lo mismo ocurre con el suelo urbano. Mayor cantidad de metros cuadrados desarrollables, mayor valor del lote de terreno. La segunda analogía que hacemos con el suelo rural es que dependerá también del valor del producto que se pueda obtener sobre ese suelo rural, el que valga más o menos la hectárea de campo. Si el producto a obtener es de un rendimiento mayor, no solo en cantidad de kilos, sino en valor por kilo de aquello que se esté obteniendo, o valor por tonelada o por quintal, sin duda también el precio crece. Y con el suelo urbano ocurre lo mismo. No solo depende de la mayor capacidad de edificación, de la mayor cantidad de metros cuadrados cubiertos, vendibles que se puedan desarrollar, sino también del valor de ese metro cuadrado, del valor final, del valor de realización del metro cuadrado vendible que se pueda desarrollar. Es para nosotros corriente el conocimiento de valores, que se lo digo Puerto Madero, como podría hablar de otras zonas, pero esa es una de las zonas de mayor valor de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, no es lo mismo el valor metro cuadrado en Puerto Madero que el valor metro cuadrado en Flores, por dar un ejemplo, o en Villa Pueyrredón. Sin embargo, el costo de construcción, tanto en Puerto Madero como en Flores o en Villa Pueyrredón, es más o menos el mismo. Puede haber pequeñas diferencias por calidades de terminación y tipos de instalaciones, pero lo cierto es que la estructura de hormigón en cualquiera de los dos lugares tiene el mismo costo, la mampostería de ladrillo hueco en ambos lugares tiene el mismo costo, los contrapisos, las excavaciones, es decir, gran cantidad de insumos que integran los edificios tienen el mismo costo y hacen que no sea demasiado diferente
el valor el costo de construcción en un lugar que en otro. Sin embargo, el precio de venta de las unidades funcionales terminadas es bien distinto. ¿Y dónde está la diferencia? Justamente en el valor de la tierra. Hoy, el código urbanístico está volcado a las páginas web del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contamos con herramientas interesantes en las páginas del gobierno de la ciudad que nos permiten verificar cantidad de datos necesarios requeridos para la evaluación de suelo urbano. Una de esas herramientas, SS Plan, que así se denomina dentro de la página del gobierno de la ciudad, aquello que se refiere a los códigos urbanísticos o de planeamiento. Una de las informaciones que podemos obtener, por ejemplo, son las medidas perimetrales y los anchos de calles, medidas perimetrales de las manzanas, los perímetros de manzanas. ¿Para qué son necesarias las medidas perimetrales de las manzanas? Para el cálculo de las líneas de frente interno y línea interna de basamento, que son las líneas de fachada de contrafrente. Todos los edificios tienen una fachada al frente, hacia la calle, hacia el área pública, y una fachada de contrafrente, que es hasta dónde se pueden ocupar las parcelas, hasta dónde se puede llegar con edificación, fachadas que se abren a las áreas que no son públicas, a las propias, a lo que denominamos y conocemos todos hoy muy bien como pulmón de manzana. Muy bien. Esta es una herramienta. Nos permite, insisto, el trazado de las líneas de frente interno y de las líneas internas de basamento, que son las líneas de fachada de contrafrente. Plano abierto es otra herramienta útil en el código urbanístico que nos permite, con ubicación precisa, calle y número de cualquier parcela de Buenos Aires, conocer con precisión cuál es la altura máxima permitida, si es que se ha fijado, y ocurre que en la mayor superficie de la Ciudad de Buenos Aires se han fijado las alturas máximas, divididas en distritos, corredores altos y medios y unidades de sustentabilidad. Lo charlaremos en unos segundos, en unos minutos. Pero bueno, lo cierto es que en plano abierto con el número el número de la puerta, calle y número, ubicación precisa, obtenemos alturas máximas. Esta es la documentación necesaria, imprescindible para la evaluación de suelo urbano. La plancheta catastral, que en definitiva es el croquis de parcela en la denominación actual de la página del gobierno de la ciudad, el perímetro de manzana y en ocasiones los anchos de calle, porque aunque ha dejado de ser relevante en la mayor parte de la ciudad, hay áreas de la ciudad como el denominado Palermo Hollywood, que es una urbanización determinada, o áreas de protección histórica en que los anchos de calle tienen importancia porque hacen a la altura máxima de los edificios. El FOS, que es factor de ocupación del suelo, que en otros códigos de otras ciudades es un número que multiplica la superficie del terreno, un número igual o menor que 1, que multiplica la superficie del terreno y de cuyo producto obtenemos la superficie del suelo que se puede ocupar, en la ciudad de Buenos Aires viene dado el FOS, es decir, la posibilidad de ocupación de cada parcela, por el trazado de las líneas de frente interno y la línea interna de basamento. Y el FOT, que es el factor de ocupación total, que con el código de planeamiento anterior era un número que multiplicaba la superficie de la parcela, un número que ese sí podía ser igual o mayor que 1, también podía ser menor que 1, de ese producto,
se obtiene la superficie máxima vendible o computable, hoy ha dejado de tener relevancia, excepto en áreas como las que mencioné antes, áreas de protección histórica, centro de la ciudad, o en urbanizaciones determinadas, como puede ser Belgrano R, o como digo, Palermo Hollywood, que en el código urbanístico se denomina nuevos colegiales. El FOT es importante de conocer, de incorporar el concepto, porque además hay que aplicar el FOT anterior a las superficies de terreno que estamos evaluando para calcular lo que la Ciudad de Buenos Aires ha denominado plusvalía, para lo cual ha sancionado una ley que obliga a aquellos que quieran aprobar planos a pagar un impuesto, un cargo, por el beneficio que resulta de las posibilidades de edificación de hoy contra las posibilidades de edificación anteriores por aplicación del FOT. Si hoy podemos construir mayor cantidad de metros cuadrados, por esta ley de plusvalía, al presentar planos tenemos que pagar un canon que el gobierno de la ciudad destinará a infraestructura, por ejemplo, por el beneficio que sin esfuerzo del particular se obtiene simplemente por el cambio de código. Dicho esto, vamos al desarrollo rápido de las verificaciones que tenemos que hacer. El volumen máximo edificable, o sea, cualquier edificio ocupa un volumen máximo con un plano limitante que es el de la planta superior y, bueno, obviamente el plano del suelo y otros planos que son los ejes medianeros, en el caso de edificios entre medianeras, los planos que coinciden con los ejes medianeros, el plano de la fachada y el plano de contrafrente. Todo esto encierra un volumen, dentro del cual se desarrollarán las superficies de dos tipos que van a completar el edificio. Las superficies propias, que son las que nosotros vendemos, la que el individuo valora, la que quiere pagar y ninguna otra, y las superficies comunes, que son todas aquellas superficies necesarias para el funcionamiento de los edificios, como pasillos, circulaciones verticales, departamentos de encargados si lo hubiere, salas de máquinas, hall de entrada, etc. Todas esas superficies que también hay que construir y que tienen costo, como la tienen las superficies propias, todas ellas deben quedar encerradas dentro de ese volumen máximo al que me refiero. Cuando hablábamos de plancheta catastral, recién decíamos que nos la ofrece el croquis de parcela, análoga a la plancheta catastral y el croquis de la manzana, esto que se denomina perímetro de manzana en la página SS Plan, y aquí lo estamos viendo completo. Lo voy a pasar rápido. El croquis de parcela es esto es lo que correspondería a la vieja plancheta, la parcela precisa con las medidas perimetrales de la parcela. En el caso anterior estábamos viendo las medidas perimetrales de la manzana. En plano abierto va colocando, como dije antes, dirección precisa del lote que tenemos que tasar, obtenemos, como en este caso, una imagen satelital del área en la que se encuentra ese lote, y si hacemos clic, yo voy a estar con el cursor señalando el lote amarillo, que seguramente es el que queríamos verificar en el momento en que lo hicimos. Aquí en plano abierto va, el gobierno de la ciudad nos brinda automáticamente el trazado de las líneas de frente interno y de la línea interna de basamento
la colorada es la de línea de frente interno en cada manzana, la línea amarilla o ocre corresponde a la línea interna de basamento. Esto es una aproximación. Precisamente lo tenemos que hacer con lo que denominamos recién perímetro de manzana. Pero con suficiente aproximación de estas imágenes podemos tomar idea de qué porción de suelo se puede ocupar. Se puede ocupar, obviamente, en cada una de las parcelas, desde la línea de edificación en el frente del edificio hasta la línea colorada, la línea de frente interno. Esta es otra imagen de plano abierto va que nos permite visualizar, como dije, la altura máxima de fachada, 22 metros con 80, más 2 retiros. Y a esto se agregan las posibilidades de uso, como ven aquí, datos básicos de la parcela, etc. Nos permite también, plano abierto va, si contamos con el FOT anterior, calcular la plusvalía. Por supuesto, para calcular la plusvalía necesitamos un anteproyecto, que si no estamos en condiciones de elaborarlo nosotros, podemos encargárselo al arquitecto o al constructor amigo. El cálculo de volumen máximo requiere de 3 datos esenciales: la altura máxima de fachada, como dijimos antes, la altura entre pisos, es decir, entre primero y segundo piso, entre segundo y tercero, que en general son 2 metros con 80, 2 metros con 60 de altura libre y 20 centímetros más de espesor de losa, contrapisos y terminaciones. La altura máxima depende del código, la altura entre pisos y la cantidad de pisos depende además del código del proyecto, de lo que uno esté pensando desarrollar. No es lo mismo dúplex que departamentos en una sola planta, y por supuesto el trazado de las líneas de frente interno y la línea interna de basamento para saber qué porción de parcela tenemos que ocupar. Con estos datos podemos calcular primero la cantidad de pisos. Como dijimos, Corredor Alto tiene una altura máxima de 38 metros de fachada, con 3 metros de altura libre en planta baja, lo que haría 3 metros 20 hasta el suelo del primer piso. Esos 38 metros menos 3 son 35 dividido 2,80, o 38 dividido 2,80 nos da exactamente el mismo resultado, son 13 plantas más 2 retiros, porque las plantas superiores en estos corredores altos y medios, por encima de la altura máxima de fachada, permiten la construcción de otras 2 plantas retiradas del frente o del contrafrente. En el corredor medio el resultado es 11 pisos. Voy a pasar más rápidamente esto, no porque no sea muy importante, sino porque quiero llegar concretamente al método residual estático, y si no me apuro se nos va a acabar el tiempo para el desarrollo de las otras diapositivas. Y así en cada una de las áreas: unidad de sustentabilidad de altura alta, de altura media, de altura baja 2, de altura baja 1, esas son las alturas máximas. El cociente entre las alturas máximas y la altura entre pisos nos permite el cálculo de las plantas, es decir, de la cantidad de pisos, incluida la planta baja, y esto nos va a permitir, junto con el trazado de las líneas de frente interno y la línea interna de basamento, es decir, con la porción de suelo que podemos ocupar, el cálculo de la superficie que va a abarcar todo el volumen. ¿Por qué? Porque cada piso es como una cajita de zapatos superpuesta a otra cajita de zapatos igual, cuya superficie en planta será la que permite el trazado de esas líneas, como dijimos, en definitiva el FOS. Haremos un anteproyecto o proyecto, lo encargaremos, lo imaginaremos, y de ese anteproyecto o proyecto resultará la estimación de metros cuadrados propios o vendibles y de metros cuadrados comunes. En nuestra actividad, que no somos, es decir, sin perjuicio de que ostente el título de arquitecto, obviamente la mayoría de nosotros
no tenemos títulos de arquitectos o ingenieros, aceptamos en general que entre el 20 y el 25% de la superficie máxima que admite el volumen se destinará a superficies comunes, quedando el 80 o el 75% destinada a superficie propia o vendible. Esto es de práctica, es corriente y para nosotros es absolutamente suficiente. Los volúmenes resultantes entre medianeras con el Código de Planeamiento que se derogó en 2018 y vino a reemplazarse por el Código Urbanístico, podían ser estos porque el Código de Planeamiento limitaba alturas o regulaba alturas y lo hacía en función del ancho de calle. Hoy, en las publicaciones, en las páginas del gobierno de la ciudad, esta es la figura que aparece. Los lotes de esquina en general permitían menor altura que los lotes mediales en el centro de la longitud de las calles, frente de las manzanas, y esto estaba vinculado no solo con el ancho de calle, sino con el FOT, que en distritos de alta capacidad de edificación, como R2A1 y R2A2, que así se denominaba, el FOT estaba vinculado además con el ancho de calle. Pero bueno, de acuerdo con la página del gobierno de la ciudad, estos serían los volúmenes resultantes tipo que hubiese permitido o permitía el código anterior, y con el código urbanístico estos son los volúmenes a los que apunta el planificador, aquel que diseñó o modificó el código de planeamiento urbano reemplazándolo por el código urbanístico. Al fijar alturas benefició sin duda los lotes de esquina o próximos a las esquinas, emparejando todo. Pero esto es anecdótico, estos son los perfiles edificables que el código urbanístico ha fijado, como ustedes pueden ver, las fachadas de los edificios corresponden a los planos amarillos con las distintas alturas y por encima de esos planos de fachada los retiros permitidos según sean corredores altos o medios o unidades de sustentabilidad. No me voy a detener en esto para llegar a lo que dije, al método residual estático. Y este es un mapa de plusvalía, el mapa de alícuota por zona, porque aquellas zonas más oscuras, la alícuota a pagar, vinculada con una incidencia que el gobierno de la ciudad ha fijado para cada zona, para cada manzana precisamente, vinculada con, con el valor incidencia, la alícuota es mayor en las zonas oscuras que las que en teoría pretende desalentar el gobierno de la ciudad en cuanto a construcciones futuras, y es mucho menor en zonas de menor desarrollo, como ustedes están viendo allí, en Villa Lugano, Mataderos, en fin. En el área sur de Buenos Aires, la alícuota es mucho menor y va creciendo hacia la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Para el cálculo de la plusvalía había que hacer, obviamente, el FOT máximo anterior por la superficie de terreno para obtener la superficie máxima computable o vendibles, y entonces, en ocasiones, los volúmenes posibles por las alturas máximas que se vinculaban a los anchos de calle no se podían desarrollar, es decir, las superficies que el FOT permitía, y entonces decíamos a los inmobiliarios que no se agotaba el FOT. Pero bueno, esto pasó, ya no estamos hablando más de agotamiento, no del FOT, excepto, insisto, en zonas muy particulares como puede ser Belgrano R. Vamos a hacer un ejemplo rápido de cálculo de superficie máxima en una unidad de sustentabilidad de altura alta. Si un lote tiene 15 por 40, la superficie del lote es 600 metros cuadrados. La altura máxima en esa zona es de 22,80 de fachada.
y la línea de frente interno la suponemos a 25 metros porque la distancia entre líneas oficiales opuestas fuera de 100. Las líneas de frente interno se trazan a 1/4 de los puntos medios entre líneas oficiales opuestas. Esto nos lleva a que la superficie de terreno a ocupar es 15 metros por 25 metros, 375 metros cuadrados. Esto quiere decir, yo no puedo hacer en mi lote de terreno lo que quiera, sino lo que el código me permite. Y en función de que antes de los códigos, antes del año 78, casi podíamos hacer lo que queríamos. Después del año 78, cuando se sanciona el Código de Planeamiento Urbano original, que se fue modificando hasta 2018, cantidad de limitantes, entre ellas esta, la que limita la ocupación del suelo, en función de qué, del interés común, del bien común, de los demás vecinos, de los vecinos de la manzana. ¿Con qué objeto? Mejor iluminación y ventilación que la que ocurre con edificaciones muy compactas y dieron origen a esos departamentos internos oscuros que son casi cuevas que todos conocemos porque edificios anteriores al 78 cuentan con ese tipo de departamentos. Esto es lo que viene a tratar de eliminar la planificación urbana a partir de ese momento en la ciudad de Buenos Aires. Decía, 375 metros cuadrados de superficie de terreno, 22,80 de altura máxima de fachada sobre el lote de 15 por 40. Como ustedes ven, si el lote tuviera 15 por 50, o sea, fuese mayor, igual podríamos ocupar nada más que 375 metros. 15 metros por 25 hasta la línea de frente interna. La altura mínima en planta baja de 3 metros, la altura entre pisos de 2,80. Esto nos lleva a hacer este cálculo que nos permite concluir que vamos a poder hacer planta baja y 7 pisos, es decir, 8 plantas, más el 8º piso, que sería la 9ª planta al contar la planta baja, más el piso siguiente, el primer retiro a 2 metros de la línea de edificación o de la fachada del edificio, el segundo retiro retirado 4 metros de la línea de edificación y 4 metros del contrafrente. ¿Para qué hacemos todos estos cálculos? Para llegar a cuál es la superficie máxima que puedo desarrollar dentro de ese volumen permitido, que en este caso serán planta baja más 7 pisos de 375 metros cuadrados, es decir, de 15 por 25, esos son, 8 plantas de 375 metros cuadrados, hacen 3.000 metros más 345 metros cuadrados en el 8º piso, porque nos retiramos 2 metros, más 255 metros cuadrados en el 9º piso, porque nos retiramos 4 metros del frente y 4 metros del contrafrente, hacen un total de 3.600 metros cuadrados. Si a esos 3.600 metros cuadrados le descontamos las superficies destinadas a acceso al edificio, a caja de escalera, a hueco de ascensor, a circulaciones horizontales, a salas de máquina, etc., y lo cuantificamos en el 25% de la superficie total, lo tendremos que descontar de la superficie que el volumen máximo admitía. Entonces, de los 3.600 metros cuadrados que permite el volumen, solo 2.700, es decir, 75 metros cuadrados, 75% de esos 3.600 metros cuadrados podrán destinarse a la venta, a unidades funcionales concretamente. Y esa superficie no se puede modificar. Y como digo, no se puede modificar en función de qué, del bien común. Estamos limitando con los códigos urbanísticos o de planeamiento la posibilidad de uso antojadizo de nuestra parcela. No podemos hacer más que los códigos permiten. Hay una excepción que es el enrase, que lo paso también muy rápidamente. Cuando en una parcela la altura máxima permitida es superada por edificios linderos que se desarrollaron con anterioridad, porque con anterioridad se permitían otras alturas,
con restricciones se puede completar tejido, es decir, crecer hasta la altura de los linderos con determinadas condiciones para evitar lo que llamaría bodrios urbanos, es decir, que quedara hoy un edificio más bajo en función de lo que permiten los códigos hoy, entre dos edificios más altos, simplemente. Por una cuestión de orden estética, se permite lo que el código denomina completamiento de tejido, que en el lenguaje vulgar denominamos enrase, y que es muy importante tener en cuenta, porque como dijimos, a mayor superficie vendible, a mayor capacidad de edificación, mayor cantidad de metros cuadrados propios que se puedan desarrollar, mayor valor de la parcela, de manera que hay que tenerlo muy en cuenta para ver si aquello que permite el código hoy no es posible de ser incrementado en función de esta norma, que es el completamiento de tejido, que el código contiene, por supuesto. Aquí tenemos ejemplos de completamiento de tejido. Esta es la avenida Córdoba y estamos viendo un edificio entre dos, uno construido con las normas de su momento y un edificio en esquina, el edificio bastante más alto, construido con las normas de un momento bastante anterior. Pues bien, entre ambos edificios, el nuevo, que es este que estoy marcando con el cursor, pudo crecer hasta el edificio de mayor altura y mantener la altura permitida hasta poco menos del eje medio de la parcela. Esto es lo que permite el enrase. Toda esta superficie, desde este piso en adelante, es superficie incrementada, lo que permite el código hoy, y obviamente hacia el mayor valor de la parcela. Insisto, lo tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora sí, vamos a entrar a el pronóstico de valor, a la tasación misma por el método residual estático. Este análisis que hicimos es imprescindible. Y si los inmobiliarios no estamos en condiciones de hacerlo, se lo encargaremos y lo pagaremos al estudio que lo desarrolle, que haga el cálculo de factibilidad. Pero lo que no podemos dejar de entender los inmobiliarios, que nos jactemos de profesionalismo, es de entender esto que está haciendo quien hizo el estudio de factibilidad. Si no estamos en capacidad de hacerlo, al menos tenemos que entender lo que otro hizo para poder explicarlo, además, eventualmente a nuestro comitente, como dijimos, o como grandilocuentemente han titulado esta charla, mejor tasación, mayores posibilidades de venta. Obviamente, si asesoramos adecuadamente y hablamos con el lenguaje adecuado con el desarrollador, inversor, constructor que quiera comprar el lote de terreno, probablemente estemos en su consideración y estima para la posible venta posterior de las unidades funcionales. Si el desarrollador, constructor, se da cuenta que no entendemos nada o entendemos muy poco, seguramente buscará otro enajenador para vender las unidades funcionales. La tasación, como dijimos, es el primer contacto con nuestro cliente, con aquel para quien estamos vendiendo, pero también de ella depende de nuestra tasación consciente, el adecuado manejo con el otro cliente que tenemos, que es el comprador, que puede ser, como dijimos recién, también nuestro cliente vendedor si nos encarga la venta de las unidades funcionales. Y aquí sí coincido con el título: cuanto mejor tasemos, mayores posibilidades de vender tendremos. Con esto, bueno, tenemos que estudiar para una adecuada tasación también cuál es el valor probable del producto a desarrollar en la zona. Y esto es muy sencillo por el método comparativo de comparables, que es el método tradicional que todos utilizamos cuando se trata de evaluar unidades de vivienda individuales o unidades de vivienda en propio horizontal, es decir, la comparación metro cuadrado con metro cuadrado de unidades funcionales o viviendas análogas en zonas análogas y en el mismo tiempo. Vamos a hablar con la segunda diapositiva del tema.
es necesario, insisto, para la adecuada implementación de este método residual estático, el estudio del valor metro cuadrado cubierto en la zona de emplazamiento de la parcela que estamos tasando. Entonces, el método residual estático o método inverso, que así lo denominamos con el arquitecto Juan Tesio, con quien compartimos cátedra en algunas universidades, y bueno, y transmitimos todo aquello que sabemos, que es mucho menos del universo de conocimientos, pero porque de incorporar conocimientos uno no termina nunca de toda su vida. Decíamos, el método inverso o método residual estático requiere de estos pasos que estamos mencionando aquí. El estudio probable del valor del producto a desarrollar, lo que dijimos recién por el método comparable. La ejecución de un anteproyecto que para nosotros es suficiente con el cálculo de volumen máximo, la superficie que ese volumen admite y la aplicación de un porcentaje que podrá ser el 20 o el 25% de la superficie máxima desarrollable a superficies comunes que deducidas nos permitirán conocer cuál es la superficie vendible. La estimación del costo de obra, el costo de obra de todo el volumen, de las superficies propias más las superficies comunes necesarias, íntegramente. Un análisis primario de gastos y honorarios y ahora también la plusvalía, porque a los costos de obra se agrega hoy la plusvalía, además de los tradicionales gastos de todo tipo, impositivos, honorarios de los profesionales que intervienen, etcétera, y una adopción a priori del potencial o posible beneficio empresario adecuado a la inversión sobre los precios de venta. Esto en base a experiencia, a la experiencia propia, al intercambio con los profesionales de la actividad, a lo que estemos considerando es adecuado beneficio para el momento en que estemos viviendo, que no es el momento más adecuado, pero bueno, estamos viviendo esta situación tan particular como consecuencia de cantidad de factores que no hace falta mencionar, además de la pandemia. Decía, adopción de un beneficio empresario a priori, ¿sobre qué? Sobre el costo sobre los costos de construcción. Ese beneficio empresario, en realidad, los empresarios lo calculan naturalmente sobre la sumatoria de costos y no sobre los precios de venta. Pero nosotros queremos llegar justamente al valor máximo que podrá pagar un potencial comprador por el suelo a partir de determinados datos, y entonces, como no tenemos el valor del terreno, que es lo que queremos averiguar, adoptamos ese beneficio con cierta mezquindad, reducido sobre los precios de venta. De los precios de venta deducidos los costos de construcción, todos los impuestos, gastos y honorarios profesionales, deducida la plusvalía y deducido el beneficio empresario que estimamos prudente, razonable, ese será el valor potencial del terreno. Será el precio máximo que estará dispuesto a pagar el desarrollador, como dice la diapositiva, que acepte ese beneficio fijado a priori por los talladores, por nosotros, si está seguro de que va a tener esos costos y nada más, si está seguro de que va a vender el metro cuadrado terminado al valor que estimamos nosotros, si está seguro de que no va a gastar mucho más que lo que hemos fijado entre impuestos y honorarios y plusvalía. Es decir, si cualquiera de estas variables que manejemos en más o en menos, variará también el valor del terreno, por supuesto. Entonces, decíamos que siempre hay que tener en cuenta, decimos en esta diapositiva, y es lo que venimos señalando con las anteriores, el valor del metro cuadrado en la zona, los costos de edificación, etc.
recién entonces podremos opinar sobre el valor probable de realización. Esto es un resumen que si lo cuantificáramos quizás se entendería un poco mejor, pero que no tenemos tiempo, porque es un bien escaso el tiempo y bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva para razonar los demás métodos y su aplicabilidad a las diferentes tipologías. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer ahora, con mucho gusto. Y si no, paso a la otra diapositiva y vamos a... Perdón, Alfredo, perdón la interrupción. Hay dos preguntas que tienen que ver con el último tema. Una de Jorge Salafia, dice, tengo un lote en Avenida Cabildo que linda con una medianera en un lateral en APH. ¿Dificulta el cálculo del volumen y se somete a estudios particulares? Sí, se somete a estudios particulares cuando uno está, ¿cómo se llama?, lindando con un edificio catalogado por la Dirección de Patrimonio Urbano, no sé cómo se llama. El estudio de cada una de las parcelas requiere de el manejo adecuado del código urbanístico. Como siempre decimos, el código urbanístico, como lo era el código de planeamiento, es una especie de rompecabezas para armar. Es muy difícil, sin ubicación precisa y sin un análisis profundo de cada una de las parcelas, llegar a la conclusión precisa, porque son cantidades, la cantidad de variables las que... pero requiere de consultas al gobierno de la ciudad para ver de qué manera no perjudicar el valor patrimonial del edificio lindero. Por otro lado, si el lote de terreno está sobre Avenida Cabildo, tendrá que razonar quien lo tase el valor comercial que pueda tener la planta baja, que va a ser bien distinta, seguramente dependerá del tramo de Avenida Cabildo de que se trate, bien distinta del valor de las unidades funcionales del primero o segundo piso en adelante. Es decir, como digo, tasar, lo que decimos siempre también, uno se puede desgañitar hablando de las tasaciones, que lo que decimos en la facultad siempre es a tasar se aprende tasando. Nos viene muy bien la experiencia de cada uno de ustedes, que ya son profesionales y que están en actividad, con los que podemos hablar de igual a igual. Distinto es en la facultad, donde tenemos que explicar que ninguno se va a atender con un médico que no hizo residencia médica. Si estudió solo de libritos, a mí no me toca que lo cure a otro. Y con esto ocurre lo mismo, es decir, día a día incorporamos cosas y nos vamos perfeccionando y bueno, y como digo, a tasar se aprende tasando. Estas son herramientas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Hay otra de Abel, previa, no hace un tiempito que la hizo, pero cuando plano abierto no puede dar la altura máxima, por ser un lote, por ejemplo, de protección histórica, ¿cómo lo obtenemos? Plano abierto, bueno, en los casos en que con una consulta al Consejo de Planificación Urbana o al área correspondiente de patrimonio urbano, en el caso específico de un lote en área protegida. Si el lote es baldío, aunque esté en área de protección histórica, se puede edificar igual con las condiciones que el área permita, que en general hay FOD, se vincula la altura de los edificios al ancho de calle. Pero hay otros casos en el que el plano abierto no da altura precisa, que es en el caso de, por ejemplo, de la incidencia de pasajes que cierren alguna manzana determinada y que el código llama a esas áreas AE26. En esos casos, cuando hay una manzana limitada a una de sus caras o uno de sus lados por un pasaje,
la altura vinculada de todos los lotes de la manzana tiene relación con la catalogación del pasaje, que también están todos listados en un anexo del Código Urbanístico y que en general están limitando alturas entre las permitidas en USAB 1 o USAB 2. O sea, y dar un ejemplo que es bastante notable. La calle Paysandú entre Rivadavia y Yerbal para el código urbanístico es un pasaje. En consecuencia, toda la manzana de Rivadavia, Espinosa, Yerbal y Paysandú hoy, y no era así con el Código de Planeamiento Urbano, hoy tiene altura máxima limitada a 4 pisos y un retiro. Y bueno, es así, o sea, y como digo, cada caso es de estudio preciso, es decir, el Código de Planeamiento Urbano no tiene sentido, que además es imposible conocerlo de memoria. Lo que sí tenemos que conocer los inmobiliarios es el manejo del código urbanístico, y conociendo el manejo podemos llegar a conclusiones para cada una de las parcelas con las particularidades de cada una de ellas. Lo que por otro lado también decimos siempre, no podemos tasar nada a ojo sin verlo. Es decir, ni un campo, ni un departamento, ni una casa, ni un terreno, tenemos que ver los linderos, los contrafrentes, el parque que tenga enfrente, no sé, lo que se les ocurra. Perfecto. ¿Pregunta? Pero vi una más que creo que es algo tanto Bernardo como Diego Mandel y Bernardo Alarcón, me había olvidado el apellido, hacen una pregunta: si podías dar algún, no sé, idea de porcentaje estimado que está tomando el desarrollador en cuanto al beneficio, qué beneficio empresario. Creo que entiendo eso, si no, por favor. Podríamos avanzar con este tema un poquito más allá. Yo diría que tenemos dependerá de la zona también. O sea, el beneficio que pueda pretender un desarrollador en Puerto Madero no es el mismo en porcentaje que pueda pretender en Flores, por volver al barrio que mencionamos anteriormente. Pero en término medio, es decir, sin ir al extremo Puerto Madero, que efectivamente es un extremo de máxima, calcular un 20-22% sobre los valores de venta es razonable, porque el 20-22% sobre los valores de venta se transforma en el 25-26% o 27% sobre los costos puros. Costos que no tenemos si estamos calculando el valor del terreno, pero de todo esto así cuantificado, hablar en 2020, ojalá sea a finales de pandemia, con el nivel de actividad que tenemos, con las marchas que hoy sufrí en el centro de Buenos Aires, que me hicieron vivar la pandemia porque iba para todas partes rápidamente, y hoy nuevamente llegué tarde a todos lados. ¿Qué quieren que les diga? Todo lo que estamos charlando es de razonabilidad en tiempos normales, en medio de sociedades normales y de economías normales. En medio de esta economía, cuantificar es bastante difícil, sin perjuicio de que tenemos que hacerlo. Tenemos que intentarlo, pero... Por supuesto, 20-22%, pero diría, si avanzamos un poquito más con el método residual estático, el razonamiento más preciso que habría que hacer es, antes de establecer un beneficio, descontar a los precios de venta de las unidades que podemos estimar por comparables por otras unidades similares en la zona, los costos y los gastos probables, y de lo que queda, el 50% adjudicarlo a beneficio y el otro 50% a valor del terreno. Esto es lo que en general hacen los desarrolladores, pero es un pasito más adelante de lo que estuvimos charlando recién. Correcto. Y la última, bueno, Marta nos
habla sobre dónde recurrimos, si puedes reiterar, ¿no? ¿Dónde recurrimos cuando tenemos APH 26, puede ser? O A2, sí, A26, no APH. A26, disculpa. A26, el código urbanístico está publicado, lo pueden bajar de la página del gobierno de la ciudad, tiene un cuerpo principal con cantidad de... tiene un atlas con las características de ocupación del suelo, etcétera, zonas determinadas, y tiene un anexo, que no recuerdo si es el anexo 2 o anexo 3, en el que se desarrollan las normas especiales para los distritos especiales como A26. A26 es lo que resulta afectado por pasajes, pero si decimos A26 significa que A25, A24, A23, A22, o sea, hay áreas especiales montones. A26 es la que corresponde a pasaje. Por eso digo, el código no se puede conocer de memoria, hay que verificar precisamente. Pero en uno de los anexos están listados todos los pasajes de la Ciudad de Buenos Aires y cómo afectan a todas las manzanas limitadas por uno de ellos. Unos son USAP 1, otros son USAP 2, lo que mencioné recién de la calle Paysandú es USAP 2. Yo les podría mencionar el pasaje Mason o Masón, no sé a qué se debe el nombre de ese pasaje, entre Córdoba y Cabrera, que también afecta a las dos manzanas de Córdoba, Cabrera, Julián Álvarez y Arauz, o a las dos manzanas comprendidas por esas cuatro calles cortadas por el pasaje que menciono, y así tantos otros, pasaje Rufino. Estoy recordando terrenos que he visto, porque obviamente no los conozco todos de memoria, en Villa Urquiza, que limita la altura en parcelas con frente a Avenida Congreso, y la limita a 9 metros, y parece un absurdo que sobre Avenida Congreso, entre Triunvirato y Constituyente, no se puedan construir más que 9 metros de altura, y no se puede por la existencia de innumerables pasajes. Aguas Buenas, Rufino y otro más, no recuerdo. Por ahora eso es todo, Alfredo. Bueno, entonces vamos a compartir la otra pantalla, que no es esta. Bueno. Ahora sí, estoy compartiendo. Claudia. Se ve perfecto. Bueno, perfecto. Si querés ponerlo, ahí está, perfecto, en pantalla. Gracias. Bueno, lo que decíamos, en definitiva, tasar es pronosticar valores, valor futuro, en definitiva es eso. Lo que mencionamos hace un rato, muy difícil hoy pronosticar valor, porque el valor en inmuebles siempre, a juicio mío, y esto es opinable, dependió de la demanda, fundamentalmente. Disculpen nuevamente, pero tengo que abrir, esto no es Mercado Libre. Estoy con ustedes en un segundo. Una charla inclusiva. China. Es un local a la calle y
y no puedo evitar que me llame algún cliente y responder, no lo puedo decir, no váyase. Bueno, disculpe. No sé si me están escuchando, pero bueno, calculo que sí. ¿Sí, Claudia? Perfectamente, perfectamente. Bueno, no sé si me disculpan, pero bueno, espero que sí. Sí, está disculpado. Nada, que me tendría que encerrar para hacer esto sin interrupciones, pero bueno. Decía que hoy es cuantificar bastante más difícil que en tiempos normales, pero bueno, lo intentamos cotidianamente. Lo que mencionamos antes no tiene demasiada importancia, lo que sí tiene importancia es señalar lo que estaba mencionando. Depende de la demanda, y cuando la demanda es escasa o nula, y no tenemos precio. Y el precio que nos interesa a nosotros, a los inmobiliarios, es el de mercado, es decir, aquello que permite la realización del bien. ¿Qué es el precio que le interesa? Obviamente, o el valor que interesa, porque precio en definitiva es lo que efectivamente se paga, pero el valor de tasación es el que mejor se aproxima al precio, a lo que en definitiva se va a pagar. Y decía, el de mercado es el que le interesa no solo al comitente, sino que es el que le interesa en el caso de las subastas judiciales o de los pleitos, al juez, porque sobre esa base tomará decisiones, bueno, independientemente de cuál sea la decisión que tome. Mencionaba la vez pasada con la charla, y lo reitero ahora, los profesionales inmobiliarios hemos sido vistos muchas veces, sobre todo en el ámbito judicial, como personajes que nos aproximamos sin sustento a nuestras opiniones de valor. Y esto no es cierto, y ser metódicos nos permite defender nuestras opiniones de valor, porque los técnicos, que muchas veces son arquitectos o ingenieros y a veces son agrimensores, utilizan métodos de tasación, pero toda la vida, luego de haber arribado a algún valor a través de métodos eminentemente técnicos, terminan consultando a inmobiliarios para verificar que efectivamente el valor asignado se corresponda con el valor de mercado que el inmobiliario estima. Estoy defendiendo a la actividad inmobiliaria, pero no caprichosamente, lo estoy haciendo absolutamente consciente, más allá de que soy hijo y nieto de rematadores, es decir, que quiero a la actividad por mis antepasados también. Lo estoy haciendo porque siempre hubo tasadores de primera línea, excelentes tasadores, y lo sigue habiendo, que no obtuvieron su título corredor inmobiliario ni de rematador en ninguna universidad, obviamente todos con matrículas anteriores a que se promulgaran las leyes que obligan a hacer la carrera universitaria, que son excelentes tasadores y utilizan los métodos de los que vamos a hablar, solo que no lo hacen a conciencia, lo hacen intuitivamente y lo hacen muy bien, mucho mejor quizá que muchos que nos preparemos en las universidades, porque todavía nos falta oficio. Lo hacen a caballo de oficios, pero bueno, lo que quiero exponer es necesario ser metodológico para que no nos subestimen y para poder fundamentar nuestras opiniones. Y no decir, y esto es así porque yo creo que es así. No, es así por tal, tal y tal otra razón. Por eso conviene ser metodológico, y por eso hablamos de tasaciones fundamentadas. El fundamento es análogo a cimiento, es decir, a base de sustentación. Y sobre esas bases sólidas, uno normalmente tiene que emitir opinión de valor para poder justificarla adecuadamente. Mucho más si lo hace en sede judicial también, donde seguramente partes antagónicas
impugnen nuestras opiniones, a unos porque se sientan perjudicados, en realidad todos porque se sienten perjudicados en beneficio de la otra parte. Bueno, para opinar con fundamento de valores necesitamos otra condición, además del método adecuado, que es seguridad jurídica, ¿no? Y seguridad jurídica más seguridad económica hará a la confiabilidad de nuestra opinión de valor. Hoy, bueno, ustedes han vivido la denominada ley de alquileres y el manoseo que han sufrido propietarios inmobiliarios e inquilinos también, porque de alguna manera se los quiso beneficiar y creo que se los perjudicó, pero bueno, la seguridad jurídica es esencial a nuestras opiniones y la seguridad económica, por supuesto, o sea, por inseguridades de ambos tipos y que se retrajeron algunas propiedades que se ofrecían en alquiler, por ejemplo. Pero bueno, no quiero andar en el tema porque no hace a la charla en este momento. Sí voy a hablar de los métodos y de la uniformidad de criterios necesarias a partir de la globalización, momento en el cual capitales, además de interactuar, porque todos los productos que se elaboran en cualquier lugar del planeta importan insumos elaborados en otro lugar del planeta, lo cierto es que excedentes económicos llevaron a que algunos inversores de un lugar invirtieran en otro lugar y estos quieren, los que invirtieron en determinado lugar con capital proveniente de otro del planeta, la seguridad de que su capital está protegido a partir de la adecuada evaluación. Esto llevó a la promulgación de las normas internacionales de evaluación en Londres en 1997, análogas normas de tasación se elaboraron en el país, las normas tradicionales del Tribunal de Tasaciones de la Nación, creado a mediados del siglo pasado para la evaluación de inmuebles susceptibles de ser declarados de utilidad pública y expropiados por la nación o las provincias, justamente para darle utilidad pública, pagando a su titular el justo precio, por supuesto. La implementación de métodos de evaluación, la concientización de métodos de evaluación nos lleva a la concientización de estos principios básicos de valoración que menciono, el de uniformidad, que es el de equivalencias entre bienes comparables, los adecuados criterios de evaluación, de analogías entre las mismas cosas, expensas, servicios o calidades, como estoy mencionando, el principio básico de valoración importantísimo, que es exactitud y precisión de datos, lo mismo que decía de los terrenos respecto del código de planeamiento, hay que ubicarse en la parcela misma y estudiarla a fondo para saber efectivamente qué se puede hacer. No se trata de evaluar un departamento de 2 ambientes en el barrio de Palermo, sino preciso departamento con precisa superficie y antigüedad y en las condiciones de dominio precisas en que se encuentre, y no es lo mismo un primer piso destruido que el 7º piso idéntico en superficie en el mismo edificio, reciclado y en perfecto estado y con mejores vistas. Es decir, la precisión de datos es fundamental, como es fundamental tener en cuenta este otro principio que es el de temporalidad. El valor de hoy no es el de hace un año, ni el de hace 10, ni el de hace 20. La fecha es absolutamente necesaria. Hoy en las computadoras tenemos todo, pero cuando las computadoras no existían y habíamos hecho tasaciones y elaborado fichas manuscritas, y con esto estoy diciendo que soy un antiguo, si no teníamos la ficha, después imaginar cuándo habíamos tasado era bastante más difícil, siempre tuvimos que consignar la fecha, y el principio básico de mejor uso y mayor valor del bien
es decir, la máxima potencialidad que nos permita la mayor evaluación, y los terrenos nos vienen como anillo al dedo para destacar este principio básico, porque tenemos justamente, cuando evaluamos un terreno, a ver cuál es la mayor potencialidad del lote que nos va a permitir el mayor valor, que sin perjudicar al comprador, beneficie, sea ecuánime para con el vendedor, que es nuestro comitente, el que nos encomienda la venta. Bueno, esto es un listado de elementos esenciales a la evaluación que acompañan a la opinión profesional, como decimos en la diapositiva, y para ustedes que están en la actividad son verdades de perogrullo, porque describir el bien, ubicación precisa, características del entorno. Hoy las fotografías son esenciales de los productos inmobiliarios y de cualquier otro producto. Hace minutos recibí al Mercado Libre la compra que hice a través de la imagen vista en la pantalla, y esto es para todo tipo de productos, o sea, y bueno, no hay inmueble que no se ofrezca en el mercado, no hay inmueble que se tase y cuyo informe se acompañe a un expediente judicial que no requiera de imágenes, de expresiones gráficas que ilustren al potencial comprador, al juez en el caso. Lo que dije antes sobre los métodos más la especialización, antes quiero decir al principio de esta charla, se repite en esta diapositiva, como dijimos, los métodos además no son universales a todas las tipologías inmobiliarias, que son diversas. Unos métodos, que son 4 los que vamos a mencionar, el residual estático que vimos recién, más los que vienen ahora, el comparativo de comparables, el de capitalización de rentas y el del costo físico, reposición depreciada. Cada uno de esos métodos es adecuado a distintas tipologías. A veces 2 métodos son adecuados a alguna tipología, pero las tipologías son tan diversas como las actividades humanas que desarrollamos. Bueno, aquí está el listado de los métodos que mencioné recién. No es lo mismo evaluar un local comercial que evaluar un galpón industrial, que evaluar un inmueble rural, que evaluar un inmueble rural próximo a una ciudad con posibilidad de desarrollo o conversión en otro tipo de bien inmueble, que evaluar una vivienda individual, una vivienda en propiedad horizontal, en fin. Y como profesionales inmobiliarios diría que hasta un ente público podría invitarnos a evaluar, qué sé yo, un hospital para traspasarlo de la esfera de la nación a la ciudad o de la ciudad a la nación. Y todo lo tenemos que hacer bien y metodológicamente, y si lo hacemos metodológicamente, con seguridad vamos a llegar a conclusiones certeras que vamos a poder explicar, vamos a poder fundamentar después. Lo que dijimos al principio, es esto, nos especializamos en zonas o en tipos de inmuebles. Todos somos, en principio hacemos clínica médica, pero luego nos especializamos en algún tipo. Yo diría que la vivienda es una especialidad de todo el mundo. ¿Y por qué es una especialidad de todo el mundo? Porque todos nacimos y desarrollamos nuestra vida desde el nacimiento en una vivienda y la desarrollamos durante todo nuestro tiempo biológico en una vivienda. Entonces todos sabemos cómo funciona una vivienda. Y para todos, más allá de las comparaciones que tenemos que hacer, es más o menos sencillo evaluar una vivienda. Las complicaciones ocurren cuando se trata de otras tipologías como locales comerciales o inmuebles industriales, porque siempre tenemos que pensar para qué sirve y a quién le puede servir en el momento que estamos evaluando. Y bueno, y para eso, por eso las especializaciones y por eso los métodos. Bueno, aquí repito, métodos más especialización y oficio, ya lo dije antes, no tiene sentido que me detenga demasiado en esta diapositiva. Y en esta otra hay un listado breve de las distintas tipologías: vivienda individual en altura, plantas industriales y depósitos, suelo urbano desarrollable. Son 2 tipos de suelo urbano. El suelo urbano
que no es desarrollable, el destinado a vivienda individual, en áreas de esparcimiento, lugares de veraneo, donde se puede desarrollar una vivienda individual, se sigue evaluando como tradicionalmente. Áreas del Gran Buenos Aires, como tradicionalmente es, quiero decir, por comparación de valores unitarios, metro cuadrado de suelo contra metro cuadrado de suelo. El suelo desarrollable, el suelo urbano desarrollable como el suburbano desarrollable, requiere de otra metodología, que es el método residual estático que mencionamos en la primera diapositiva. Locales comerciales y oficinas, suelo rural, campos y chacras y otras tipologías, como dijimos, es decir, nos pueden encomendar la evaluación de un hospital, que sea, o de otro tipo, de un museo, no sé. Vivienda individual, es decir, que evaluamos por el método comparable tradicionalmente. No significa que haya algún otro método adecuado según la zonificación, y después puedo comentar alguna anécdota al final, no vale la pena detenerme ahora. Pero este es el método tradicional, el método comparativo, el que nos permite evaluar un bien a partir del conocimiento de valores, siempre de valores unitarios, de otros bienes similares, análogos, que se hubieran realizado próximos en el tiempo. Cuando digo se hubieran realizado, precios de venta efectivamente. Y si no, precios de oferta. También en tiempos normales, castigados adecuadamente, es decir, reducidos, porque la ley de regateo típica de cualquier tipo de compra-venta de cualquier producto, pero en inmuebles ocurre, se impone, y sabemos que todo se vende en general a un poco menos de aquel valor en el que se pide, pero siempre, insisto, en tiempos normales. Hoy esos no los tenemos. Vivienda en altura, lo mismo, el método de comparable, tradicional y conocido por todos nosotros. Sin perjuicio que cuando estamos en las universidades utilizamos la comunicación A2563 del Banco Central para hacer hincapié en todo aquello que tiene que observar un buen inmobiliario cuando se trata de la evaluación de vivienda, ya sea individual o vivienda en propiedad horizontal, insisto, para chicos que recién se inician, que vienen de chicos o grandes, que vienen grandes de otras actividades, o chicos que recién han salido del colegio. Para nosotros, inmobiliarios, hacer hincapié en este tipo de cosas no es tan necesario. Sin embargo, esa comunicación, aunque ha sido derogada, es muy útil para ver de qué nos podemos haber olvidado cuando estamos analizando una vivienda individual en altura. El suelo urbano, como la vivienda individual, y a veces algunas inmuebles industriales, por el método de comparables también, suelo urbano no desarrollable, como en este caso, que es una ciudad evidentemente veraneo por el tipo de suelo arenoso que vemos y los pinos que están allí, metro cuadrado contra metro cuadrado, y en función de las superficies o aplicable a la mayor o menor superficie de cada uno de los lotes de terreno que estemos evaluando. El suelo rural también por comparación, pero asociado con la productividad del suelo. Obviamente la comparación será entre campos de la misma zona, con productividad análoga, pero si cambiamos de zonas, y bueno, no es el mismo el valor del suelo rural destinado a la producción agrícola que el suelo rural destinado a la producción ganadera, y dentro de la producción ganadera dependerá de la cría o del engorde, es decir, de la invernada, y aún dentro del suelo agrícola, unos serán mejores campos para determinados cultivos y otros para otro tipo de cultivos, con mayor o menor rendimiento y mayor o menor valor del producto. La productividad, como digo, va asociada sin duda a la evaluación rural, pero el método de comparables es el método tradicionalmente utilizado asociado a esto, ¿no? A la mayor o menor capacidad productiva del suelo rural. El método de comparables
requiere de la homogeneización de superficie. No me detengo en lo demás listado en la diapositiva porque lo hablamos recién sin saber que lo iba a hablar, pero sí me detengo en homogeneización de superficie porque aquí también tenemos que considerar superficies cubiertas, semicubiertas, descubiertas, de balcón, que no valen lo mismo, que han sido tabuladas en esa comunicación A2563 del Banco Central. Pero en el Código de Planeamiento derogado también estaban consignadas en porcentajes sobre el valor, sobre las superficies computables cubiertas. Y no vale lo mismo porque además ni siquiera tienen el mismo costo. No vale lo mismo y bueno, y nosotros sabemos que si alguien nos pregunta por un departamento, una unidad de vivienda de 70 metros, la pregunta que sigue es si los 70 metros son cubiertos o hay semicubierto o balcón, porque para el comprador no vale lo mismo. El comprador de cualquier tipo de inmueble diría que es un tasador especialista en el tipo de inmueble que quiere comprar. Alguien antes de tomar la decisión de compra, es lo que sea, de una vivienda, de un galpón o de un campo, ha comparado con la oferta de varios inmuebles del tipo que está buscando y va a tomar la decisión por aquel que más le guste o más le convenga. Y en definitiva va a estar de algún modo tasando y si ustedes quieren hasta tomándonos examen sobre la defensa que hagamos del valor asignado a la propiedad. El método de comparables también es adecuado en ocasiones a los inmuebles industriales, pero en estos casos se superpone el de costo físico reposición despreciada. ¿En qué consiste? No sé si lo desarrollo en la diapositiva siguiente, no. Y en la siguiente, sí. Consiste en la evaluación de la edificación independientemente o separada del valor del suelo. Por un lado, la consideración del valor del suelo al valor que el suelo tenga por comparación, si ustedes quieren, con suelo industrial en la misma zona o zona análoga. Y por otro lado, el costo de reposición, es decir, el costo de construcción que nosotros podemos obtener de publicaciones especializadas. Hoy estimar costos también es bastante difícil porque el costo certero lo tenemos al final de una obra y hoy con estas distorsiones que conocemos no podemos asegurar cuál va a ser el valor final de una obra que comience hoy, de ningún tipo que sea, ni vivienda ni industrial. Pero bueno, hay publicaciones como el Diario de Arquitectura de Clarín o la revista Vivienda o algunas otras, inclusive en Internet, publicaciones de la Cámara Argentina de la Construcción, que nos permiten aproximarnos al costo de construcción certero en tiempos normales, insisto. A esos costos de construcción depreciados por la antigüedad de las edificaciones, la expectativa de vida y el estado de mantenimiento, se los deprecia. Este es un método eminentemente técnico, siempre utilizado por ingenieros y arquitectos, lo que dije antes, y en función de qué se lo deprecia, de coeficientes de depreciación que sobre fórmulas matemáticas, sobre ecuaciones matemáticas, elaboraron los ingenieros Royce y Heidegger, tabularon y están publicados en manuales de tasación, como el manual de tasación de Dante Guerrero, y seguramente algunos otros. ¿Quién fue Dante Guerrero? Un ingeniero, miembro del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Como dije, muchas veces estos técnicos evaluadores, luego de aplicar los métodos que consideraron adecuados a lo que estaban tasando técnicamente, terminan consultando en inmobiliario si el valor obtenido se acerca al valor de mercado que el inmobiliario conoce, que el inmobiliario ha estimado metodológicamente, sin saber que utilizaba el método, es decir, sin conciencia de la utilización del método, pero adecuadamente. Me refiero a los buenos inmobiliarios, insisto, de todos los tiempos. Locales comerciales en avenidas de alto tránsito y, bueno,
y en épocas normales, y el método adecuado es el de capitalización de renta. Si tuviera que señalar que dos departamentos similares, en edificios similares, con vistas similares, uno sobre Santa Fe y otro sobre Riobamba, pueden tener más o menos a una cuadra de Santa Fe el mismo valor, si están en un séptimo o octavo piso, si tienen la misma superficie, la misma antigüedad, etcétera, pero nada tiene que ver un local sobre Santa Fe con un local sobre Riobamba, aunque tengan el mismo frente, la misma superficie, las mismas características, la misma antigüedad, etcétera. ¿Y por qué? Y porque dependerá del uso y de qué, de la rentabilidad, de la posibilidad de renta del inmueble. ¿Cuál es el método adecuado en estos casos? El de capitalización de renta. Esto lo manejan perfectamente las inmobiliarias especializadas en inmuebles comerciales. ¿Y en qué consiste el método de capitalización de renta? En algo muy sencillo, con rentabilidad estadística, que también hoy podemos obtener de internet, hasta en la ciudad de Madrid, si queremos, o en Ushuaia, que es donde quieran. ¿Cuánto rentan los inmuebles? Estadísticamente hasta podemos hacer nuestras propias estadísticas. Pero, bueno, lo que decimos, que no es tasación, como digo al final de la diapositiva. Los datos estadísticos nos permiten conocer la tasa de rentabilidad de las diferentes tipos de inmuebles y por qué es tan importante a la hora de evaluar locales comerciales en zonas de concentración comercial. Y porque la mayoría de los propietarios de estos locales son rentistas y la mayoría de los usuarios son locatarios, son inquilinos. ¿Y por qué? Y porque los locatarios, los inquilinos, los comerciantes, destinan su capital a trabajo, a su rotación, porque la rentabilidad que obtienen de la rotación del capital a través del comercio que desarrollen es bastante mayor que la que tienen que erogar pagando un alquiler. Y esta es la razón sencilla, digamos que es la razón fácil de entender con los centros comerciales. Los shopping son todos inquilinos, hay un solo propietario, y el propietario de cualquier shopping es un rentista, exactamente, y todos los usuarios son locatarios. Esto pasó siempre en las avenidas y seguirá pasando en las calles peatonales de áreas del Gran Buenos Aires, en las calles peatonales de ciudades del interior, en época de crisis, como decimos siempre. Si uno recorre avenidas de este tipo, calles de este tipo, y se encuentra con muchos locales vacíos, difícilmente va a encontrar letreros de venta. Insisto, hablo de prepandemia. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante? Estoy bastante preocupado e inseguro. Pero en tiempos de crisis sistemáticas en nuestro querido país, normalmente vamos a encontrar letreros de alquiler y no letreros de venta. ¿Y por qué? Porque los que abandonaron los locales eran locatarios y sus propietarios vuelven a alquilar. Bueno, y por supuesto las tasas de rentabilidad se pueden obtener de la propia elaboración, haciendo trabajo de campo, pero estadística, como digo aquí, no es tasación. Se nutre de la información de precios obtenidos justamente los inmobiliarios. Eso es lo que hacen algunas páginas dedicadas al tema inmobiliario, elaborar estadísticas. Y el suelo suburbano desarrollable, al igual que el suelo urbano desarrollable, requiere de este método inverso residual estático que mencionamos antes. Esto, como ven, es área de Médano, también costa de la provincia de Buenos Aires, que no tiene ninguna capacidad productiva, pero que como tiene costa marina y está próximo a algún centro urbano preexistente, es posible de subdividir, y entonces en estos casos el método residual estático o inverso implica conocer cuál es la superficie de la parcela que habrá que ceder para apertura de calles, para espacios públicos, etcétera, cuantificar aquello que se va a poder vender, deducido lo que no se puede vender
porque será calle o plaza o lo que sea. Por comparación, tener noción de a cuánto se podrá vender, lo que se proyecte, la futura subdivisión, costos de inversión en infraestructura, pues aquí no hay costos de edificación, o puede haberlo si se tratara de un club de campo, de un barrio cerrado, si hay que hacer cancha de golf y clubhouse y qué sé yo, pero en el caso de un parcelamiento de este tipo no, pero sí costos de tendido de redes, de agua o de electricidad subterránea, que seguramente será obligatoria hoy para no tender cables, etcétera, lo que requiera, y deducidos los costos y estimado un beneficio empresario posible, lo que resulte remanente será el valor máximo que pueda invertir un potencial comprador para desarrollar un barrio, una parcela de este tipo, si está seguro de que va a vender a los precios que proyecta vender cada una de las parcelas y que no va a tener costos mayores que los que haya estimado y se siente satisfecho con la inversión. Y el suelo urbano desarrollable, lo mismo, el método residual estático o inverso del que hablábamos recién, como señalábamos la charla de los otros días. Esto es una foto de la costanera de Montevideo, que andando por ahí vino como anillo al dedo, porque todos los edificios son muy parejos, menos esa casa, cuyo suelo no se puede comparar con el suelo montevideano a 2 cuadras de allí. Solamente se puede evaluar esto, ni como casa tampoco, y aquí viene otro concepto a nosotros, que es el del mayor uso, el mejor uso y mayor valor. Solamente se podrá estimar sobre la base de a cuánto se pueden vender unidades de vivienda desarrolladas hasta esa altura, deducidos los costos y deducido un potencial beneficio y todos los gastos para llegar al valor que va a pagar un desarrollador por ese suelo, independientemente de las características de la casa, que no serán consideradas por ningún potencial comprador. No tiene demasiado sentido ahora desarrollar esto, porque aquí estábamos explicando el método residual estático, que lo hicimos con las anteriores diapositivas, porque desarrollado es bastante más sencillo de explicar y supongo que de entender que con una diapositiva mini como es esta, ¿no? Y estático, ¿por qué? Porque todo el razonamiento que hacemos lo hacemos como si el desarrollo se produjera en un instante, como si fuera una foto, y en realidad para grandes emprendimientos el cálculo requiere de la colaboración de especialistas en finanzas, porque todos estos desarrollos ocurren en el tiempo, como si fuera una película, y hay que incorporar conceptos de orden financiero, como flujo de fondos descontados, valor actual neto, tasa interna de retorno, que es la tasa que uno puede asignar a la inversión por comparación con otras potenciales rentabilidades. O sea, en realidad el método más preciso para grandes inversiones es el dinámico, porque es análogo al estático en cuanto a la concepción, solo que desarrollado en el tiempo, porque siempre hay preventas, todos los egresos no ocurren en un momento, sino que van ocurriendo secuencialmente en un lapso, y lo mismo, los ingresos por esas preventas o ventas durante el proceso de desarrollo también pueden beneficiar enormemente al inversor, pero bueno, esta es la diferencia. Conclusión, lo que estamos mencionando, la excelencia profesional requiere que fundamentemos las tasaciones. Y la excelencia profesional, la fundamentación de nuestras tasaciones, nos permitirá mayor oportunidad de negocios. Cuanto mejor asesoremos a un inversor que va a desarrollar, si el desarrollo es exitoso, nos va a volver a buscar y
si lo asesoramos adecuadamente, probablemente nos requiera de nuestra colaboración para la venta de su desarrollo. Y nada de todo esto, además del método, podemos hacer sin información. O sea, si no estamos informados jurídica y políticamente como corresponde en cada momento, no podemos tasar absolutamente nada. Por eso hoy es muy difícil tasar, porque con toda la información que tenemos, algunos como yo, no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Espero que no nos llevemos de frente un paredón. Bueno, esto simplemente, no sé si hay alguna pregunta que hacer, con mucho gusto. Sí, Alfredo, justamente Mariana hace unos minutitos consultaba esto. Los métodos de tasación en función a comparables, cuando no hay parámetros de precios, no requiere cruzarlo con otros métodos, como el de renta, como para poder consolidar un valor más real. Por supuesto. Sí, sin ley de alquileres, o sea, sin tantas restricciones y normas que vinieron a incursionar en las relaciones que naturalmente se dieron entre particulares, porque en mi concepto nadie estuvo dispuesto a pagar nunca más de lo que podía pagar cuando de alquileres se trata, y nadie tampoco pretende más de lo que debe pretender cuando de alquileres se trata, porque se queda con el inmueble vacío, no se lo alquila a nadie. Entonces lo que se da naturalmente, o se dio toda la vida naturalmente con seguridad jurídica, ha sido precio justo. Pero si volviéramos a esa situación previa y no a la actual, diría que cualquier inversor, doña Rosa, que compra un departamento para alquilar porque quiere con esa renta contribuir a su mejor pasar y se privó de muchas cosas para ahorrar, para comprar ese departamento, va a querer saber cuál es la rentabilidad, naturalmente. O sea, si lo quiere para alquilar, va a preguntar al inmobiliario que se lo esté vendiendo a cuánto lo puede alquilar, sin perjuicio de que ya lo sepa también. Y cuando pregunte a cuánto lo puede alquilar, va a sacar el cálculo de la rentabilidad en términos porcentuales de su inversión. Inversamente, si estamos vendiendo el departamento ocupado, porque el propietario que alquila se va a vivir a España y el que lo va a comprar es un inversor, sin ninguna duda, porque no lo va a comprar un usuario, salvo que el contrato vence inmediatamente. El inversor va a pretender conocer el alquiler, y entonces, a partir de la tasa de rentabilidad media del momento, que todos la conocemos, es decir, todos sabemos que hace 20 años la tasa de rentabilidad podía ser del 10, 11 o 12% anual, y que hoy la tasa de rentabilidad, qué sé yo, con toda la fuerza debe llegar al 3% anual, y con mucha fuerza. Pero esto es estadístico lo que estoy diciendo. Por el método inverso, no solo por el comparable, de comparables podríamos evaluar también cruzar las dos informaciones para la evaluación de una unidad de vivienda en propiedad horizontal, por ejemplo. Es verdad lo que está diciendo, o sea, coincido con el concepto que está inmerso dentro de la pregunta. Perfecto, Alfredo. Bueno, aquí Irma, también de viviendas, para publicar una propiedad como apto crédito, además de la existencia de los planos que debemos tener en cuenta, que no podemos omitir de ningún modo. A ver, para publicar una propiedad como apto crédito, además de la existencia de los planos que debemos tener en cuenta. ¿Qué debemos tener en cuenta? Perdón, pero está todo junto. Que no podemos omitir de ningún modo. Y, obviamente dependerá de la exigencia del
de la entidad crediticia, de la que otorga el crédito. La entidad crediticia dependerá del momento que exija más o menos. Aquí entran a jugar otros factores también. Pero lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que resulte perfecto el dominio, es decir, que no haya obviamente nada que lo haga imperfecto. Es decir, en principio, por ejemplo, que no sea una donación para algunas entidades crediticias, no para todas, la existencia de planos, que los planos coincidan con la realidad, porque si se trata de una unidad de vivienda en propio horizontal, en el 7º piso de un edificio, con seguridad coincidirá con esa realidad, pero si se trata de un PH con acceso por pasillo en una parcela que tiene 3 o 4 PH y le agregaron superficie, es natural que el propietario pretenda un mayor valor que la superficie aprobada por planos, y es bastante posible que el que tome el crédito tenga que pelear con la entidad crediticia porque esté pagando más de lo que la entidad crediticia esté dispuesta a prestar en función de la evaluación por la superficie de planos. ¿Qué sé yo? Insisto con que cada cosa en particular requiere el estudio en particular. Pero en general diría, títulos perfectos, reglamento de copropiedad y administración a mano, si fuera propiedad horizontal, y planos aprobados que coincidan con lo existente. Eso sería esencial. Título perfecto, absolutamente. Reglamento puede que lo exijan, puede que no. Y planos en coincidencia con lo existente, me consta que en ocasiones lo exigieron y en otras ocasiones no. Y esto también depende de las ganas de invertir, de las ganas de prestar, por excedente que tenga, que no es el caso actual, o de las no ganas. Si ganas de prestar, década del 90, dólar atado al peso, ley de convertibilidad, 12%, 11% de interés anual, no existía en el planeta el 11% de interés anual en dólares, entonces ¿cómo no iban a tener ganas de prestar? Hoy ocurre algo que es bastante contrario. Pero depende, insisto con lo que dije en alguna de las diapositivas, sin información política, económica, etcétera, imposible tasar y hacer análisis de... todo está vinculado con todo. Uno, en esta actividad también. Sí, tal cual. Y volviendo, te digo, las dos últimas, volviendo al tema de Diego Mandel nos consulta a cuánto estaría tomando el costo residual de construcción totalmente amortizado. ¿El valor residual? Acá en general, cuando utilizamos el método residual estático, el valor residual lo igualamos a cero. No es absoluto tampoco, porque si demoliéramos un palacio como el Palacio Anchorena, que hoy es la Cancillería, y el valor de los materiales es enorme, y entonces ese valor residual, porque se tuviera que evaluar por alguna razón, por ese método sería muy importante. Pero si demolemos un edificio de 5 pisos de hormigón armado y necesitamos martillo neumático, no solo el valor residual es cero, diría que hasta hay que pagar la demolición, no, pero bueno, en ese caso sin duda el valor residual sería cero. Aclara algo, perdón que te interrumpa, Alfredo, aclara, Diego, en la tasación por costo de reposición amortizado, ¿a qué porcentaje del costo nuevo consideraría el costo residual totalmente amortizado? No, pero es que entran a jugar factores de orden técnico justamente que tienen que ver con el método del costo físico utilizado por ingenieros o arquitectos. En términos contables, los inmuebles se amortizan en un lapso, como se amortizan las máquinas, en tiempos mucho más breves las máquinas. Lo cierto es que los inmuebles que contablemente se amortizan, realmente no se amortizan nada, que a través del tiempo
los inmuebles cada vez valen más. Es decir, contablemente un campo comprado a $500 la hectárea, por decir algo, independientemente de las edificaciones en la década del 90 o en la década del 80, está recontraamortizado y a lo mejor su valor es cero, ridículo. Vale ese campo de $500 la hectárea en ese momento $3.500, $4.000. No hay un porcentaje razonable desde nuestra óptica profesional inmobiliaria que nos lleva al valor de mercado de aplicación absoluta, porque todas estas normativas de orden técnico o contable o técnico constructivo en general nos inducen a error. No me atrevo a dar ningún tipo de porcentaje. Perfecto, Alfredo. Por ahora, felicitaciones y agradecimientos y muchas gracias y que les ha servido. Gracias a todos por el aguante. No sé si fue no, muy largo. Por favor. Pasaron como 2 horas. No sabía cuánto. Sí, pero muy claro toda tu exposición, como siempre impecable, dando todos muy ordenadamente cada uno de los métodos y cómo llegamos a cada una de las tipologías y cada uno de los diferentes inmuebles, ¿no?, que nos toca en el rubro inmobiliario tasar. Así que te agradecemos muchísimo y bueno, nos veremos en el próximo encuentro y agradecemos a todos los que hayan participado. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo encuentro. Gracias a ustedes. Gracias. Disculpen las interrupciones por Mercado Libre y compañía. No, gracias por tu predisposición. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.